Del otro lado ha habido solo el ataque. Del otro lado casi no ha habido propuestas. Peor, algunas propuestas asustan. Cuando se habla, ya que estamos, de bajar el gasto público 900 millones de dólares en 10 meses, ¿saben quién va a pagar ese recorte? El pueblo uruguayo. Claramente, de un lado, aún con todas las herramientas económicas, queda el Frente Amplio, que se va con desempleo, con cierre de empresas, con inflación, con más deuda, con más déficit, porque no hay plata que les alcance, porque al fin y al cabo lo que no hubo es un respeto por los uruguayos. Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen a los candidatos, analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. Forse non sarà una canzone. Tras meses de campaña y de preparación, los partidos y candidatos finalmente se verán las caras o las papeletas en el cuarto secreto y en las urnas. Las encuestas de intención de voto posicionan al Frente Amplio de Daniel Martínez a la cabeza para la primera vuelta, al tiempo que el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou está consolidado en la segunda posición para liderar el bloque opositor en un eventual balotaje. ¿Qué se juegan los blancos y frenteamplistas en esta elección? ¿Cómo llegan los candidatos? En esta edición de La Mesa Chica estamos con Martín Tócar, el periodista que sigue a Martínez, y Natalia Gold, encargada de la cobertura de Lacalle Pou, para palpitar la previa de las elecciones de este domingo. Bienvenidos, Nati y Martín. Más allá del cansancio que por estos días es evidente en la voz de los candidatos, en los gestos, en algunas actitudes, ¿cómo cierran esta campaña tanto el presidenciable del Frente Amplio como el del Partido Nacional? ¿Qué es lo que han visto en estas últimas giras, recorridas, en los actos? Lacalle cierra primero con muchos remedios caseros para la garganta, pero dejando de lado la voz que tiene, cierra con confianza, si bien en las últimas semanas es cierto que han sucedido algunos hechos que, no se sabe, o sea, que dan más incertidumbre por lo menos. Por ejemplo, el caso Moreira, que los blancos no saben qué va a suceder, o si esto va a tener alguna incidencia electoralmente, quieren creer que no. De hecho, algunos analistas lo han manifestado así. Pero bueno, la situación del intendente de Colonia y la filtración a prepo de los audios, obviamente que les preocupó y fue salir a apagar el incendio, y además eso también te saca un poco del foco de la campaña. Ellos venían con una línea muy clara, cumpliéndola al pie de la letra, esta hoja de ruta que se marcaron desde incluso antes de las internas, desde febrero de este año que la siguieron, y bueno, estas cosas mueven un poco, ¿no? Sí, tuvieron que salir a atajar un penal un viernes entre mediodía y la tarde con un acto de noche en Cerro Largo, fue un poco ahí Claro, entonces los descolocó. Obviamente que el ánimo uno lo ve en la militancia cuando vamos a los actos, recorriendo el interior del país. Bueno, ahora ya terminaron sus giras, pero se ve entusiasmo y se ve las ganas de que llegue el 27, porque están convencidos de que el resultado va a ser positivo, de que no va a haber mayoría parlamentaria, de que el frente, como dice Lacalle Pou, va a quedar, entre comillas, aislado. Pero también está la prudencia de no mostrarse exitistas. El otro día le preguntamos en una entrevista que hacíamos con Natalia Roa si él estaba preparado para perder, y él decía, uno nunca estaba preparado para perder, aparte no creo que se dé. Ese no creo que se dé refiere a la confianza que tiene, pero que intenta manejar con cierta prudencia, porque si algo le jugó en contra en 2014 es que se vio ganador antes de lo que debería, y bueno, y de hecho se dio la cabeza contra la pared, ¿no? Y en el caso del Frente, ¿cómo lo vive Martínez y su entorno? En el Frente hay una sensación así de que en el sprint final están con
con el momentum, ¿no? Como con la fuerza arrolladora, viniendo de atrás también en las encuestas y en una campaña que el Frente Amplio ha tenido que empezar muy de abajo y sobre todo en comparación con las anteriores. Y lo que ve toda la dirigencia frente amplista, desde el círculo del candidato hasta los sectores y también la militancia, es bueno como esta cuestión de que está avanzando el crecimiento en las encuestas, que se ve en las calles, que se ve en las manifestaciones. El último acto el miércoles en Punta Carretas se vio claramente la movilización del Frente, que sigue siendo el partido que más convoca en todo el país y sobre todo en la capital. Y bueno, ellos lo que creen es que ese momentum, ese sprint final puede derivar en una victoria a las urnas, algo que parecía muy lejano incluso en su percepción hace un par de meses. Yo creo que la campaña del Frente Amplio se puede resumir perfectamente del derrotismo a la grande o a la confianza y a la fe en la victoria contundente de las urnas. Esto no quiere decir que digan que la elección ya está ganada. Obviamente de uno y otro lado. Claro, los blancos tampoco, nada. O sea, si algo están seguros es de que es que es un cabeza a cabeza. Claro. Eso es así. Lo que sí creen es que hoy aquellos porcentajes parecían muy lejanos, como el 43, 44%, hoy son posibles, no necesariamente probables, pero son posibles y alcanzables, y eso también genera, ¿no?, una bola de nieve de entusiasmo, algarabía, que se refleja en las calles y que ellos creen que también tiene un efecto contagio de que el Frente Amplista, que quizás estaba más desencantado o más dubitativo para ver si votaba efectivamente el Frente Amplio, que vea toda la movilización y la alegría y se contagie un poco y termine dando su voto. Los blancos apelan al 30, 32, digo, con un 30 ya festejan, o sea, obviamente necesitan, si están pensando en ganar el balotaje, necesitan un parlamento que desde el lado del frente esté lo más debilitado posible, ¿no? Entonces, también no es solamente celebrar lo que ellos consideran una buena votación, sino celebrar una magra votación frente amplista. Claro, justamente hablando de los números y de las encuestas, es evidente que se anticipa un balotaje, por lo menos por parte de las principales encuestadoras de opinión pública, pero hay también muchas cosas en juego de cómo se van a posicionar si eventualmente hay segunda vuelta para digamos, el mapa de alianzas y cómo, claro, cómo desarrollar esa campaña. Me tomé un agua como la calle Pou, ¿no? Decirle que te recomiende los jarabes que le mandan con miel y cebolla y no sé qué más. Porque la campaña también pasa factura a los periodistas, pero ¿qué se juega en particular en esta elección del domingo en el nivel de que marquen votos? Que eso también es algo clave. Bueno, ahí también para la oposición, o sea, para los blancos, clave cómo votan los demás partidos de la oposición, ¿no? Y principalmente cuál va a ser la tercera fuerza, que también está en duda, si es el Partido Colorado o Cabildo Abierto. Y además, lo ha dicho la calle Pou muchas veces, los pesos relativos de las elecciones cuentan para una negociación, ¿no? O sea, el 27 de noche, o más tirando al 28, el lunes 28, empieza una negociación que el comando de la calle quiere que sea rápida. Nadie garantiza que lo sea, pero hay señales que se ven en el comando de otros partidos, más bien discursivas, no es que hayan habido encuentros, pero sí discursivas, que ellos entienden que van a derivar en una negociación rápida. De hecho, el miércoles en Las Piedras, la calle pasó un mensaje clarísimo a la oposición, a sus eventuales socios, ¿no? Dijo, los uruguayos no nos van a perdonar que no nos pongamos de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo rápido, hay que dejar de lado los egos y tenemos que tener un baño de humildad para acordar de forma rápida. Para eso, vital tener los números a la vista, o sea, es un punto clave de cómo se van a posicionar y cómo se van a sentar a la mesa. En el frente es incluso todavía más importante el tema de los resultados a la vista, porque ya la calle Pou, aunque obviamente la correlación de fuerzas de la coalición esa eventual que va a tener que liderar en caso de ser gobierno, marque un poco el rumbo, ¿no? A la calle Pou no le es lo mismo que el Partido Colorado sea la segunda fuerza y con mayor peso o Cabildo Abierto,
pero sí sabe que van a tener que ser sus aliados y entonces ya le empiezas a tirar guiños, a acercarse en el discurso. Bueno, muestra sus programas de gobierno, los mostró durante toda la campaña. Exacto. ¿no? Entonces, él en esa hoja de ruta que se trazó, más o menos sabe que tiene que ir cumpliendo con esos requisitos. En el frente depende muchísimo más de esos resultados a la vista del domingo para definir cuál va a ser su estrategia para el balotaje. Por ejemplo, en caso de que Cabildo Abierto tenga un peso importante en la coalición opositora, el Frente Amplio está pronto para justamente machacar con ese tema, con la presencia de Marini, con un partido que genera dudas a buena parte de la ciudadanía, que tiene algunas contradicciones, ¿no? Que se le puede achacar o al comportamiento de Manini, desde el caso Gavazo hasta otros asuntos, o la frase de su esposa o de Domenech. Entonces, también en el frente lo que ven es que un eventual mayor peso de Cabildo Abierto en esa coalición podría generar dudas a otros votantes del arco opositor, ya sea del Partido Independiente, algunos colorados, que podrían verse tentados, o por lo menos que Martínez los podría tentar a volcarse finalmente por el Frente Amplio, o más bien por su presidencia. Bueno, una cosa que también se preguntan los blancos por estos días, pensando, a ver, si de algo sí están convencidos es de que van a llegar al balotaje. Pensando en ese eventual balotaje, una cosa que se preguntan bastante es cuánta campaña saldrán a hacer sus posibles socios, ¿no? O sea, de qué manera van a encarar ellos estas 4 semanas desde el lunes 28 hasta el domingo 24 de noviembre, que es el balotaje. Sí, ahí también está todo el tema de si le conviene o no aparecer abrazado, o simplemente con el apoyo les alcanza, porque también al final, más allá de los acuerdos políticos, también es una cuestión de los votantes y bueno, de que no es una fuga de votos. Claro, ¿no? Y también está todo el tema que un poco hablábamos al principio, que la campaña, más allá de que obviamente siempre termina en las urnas, también es como un gran estado de ánimo, ¿no? Que es esto que reflejaba Martín y también que hablabas vos, Nati. Digamos, era como que el frente pasó del derrotismo ahora a un espíritu de confianza, de que van a llegar cómodos a la segunda vuelta. Por otro lado, los blancos han mostrado una estabilidad en los últimos meses en la intención de voto. También no es lo mismo ir para el frente a un balotaje con 40 que con 43 o 44, y para los blancos no es lo mismo ir con 28 o 30 que con 23. Ahí en el frente incluso manejan números, algunos se han hecho públicos, como la consultora Factum, que utilizan esta medición de quién cree que va a ganar, ¿no? Que no es lo mismo que quién va a votar, sino que mide más o menos el clima en la calle de quién se percibe como el próximo presidente. Y en los meses anteriores había una tendencia bastante favorable al Partido Nacional. Que era la primera vez en años que se daba. Exactamente. Y ahora esa tendencia esa brecha comenzó a achicarse, y en el frente lo ven justamente como un reflejo de esto que se percibe en otros elementos como la movilización en la calle o el estado de ánimo de su militancia, y ven que efectivamente hay como una incertidumbre mayor a qué podrá pasar, y también una expectativa de la gente de decir no está perdida la elección para el Frente Amplio, o en muchos casos decir es el favorito. Sí, se ve en la calle, los blancos salen muchísimo, también ¿no? Es cierto pero que se empezó a ver mucho más, o sea, en algo tan palpable como que vas caminando y ves autos con muchas más banderas del frente que lo que se veía hace un mes y medio atrás o hace un mes atrás. También es una tendencia histórica, ¿no? Que el Frente Amplio, siempre lo decíamos recién al comienzo, o sea, siempre ha sido el partido que más ha movilizado y el que tiene la mayor estructura de movilización. Lo que sí es verdad que con los años y el desgaste del poder, esa estructura terminaba teniendo un poco menos de movilización. Y ahora en estos días finales parece como que lograron acercar o reflotar todo ese entusiasmo que quizás estaba o latente o muy perdido o desinflado, y que ahora parece haber resurgido. Eso es lo que les inyecta de ánimo en el tramo final. También ahí está el tema, me parece un poco que va de la mano, no sé qué opinás vos, Martín, que lo seguís, pero el tema de la reforma, del no a la reforma, que Martínez es el único candidato que ha salido a hacer campaña por el no a la reforma, parece que eso también convoca bastante. Tracciona, sí. Claro, y me parece que ahí van a un público también joven, porque si uno ve quiénes son los que están atrás del no a la reforma, la gran mayoría son gente joven, que es una forma también de atraerlos, porque, a ver, vos ves al candidato del oficialismo con el pañuelo en la muñeca, ¿no? Del no a la reforma. Sí, eso lo he hablado, de hecho, con algunos dirigentes cercanos a Martínez, que
obviamente acá son todas hipótesis, ¿no? Que más o menos tratamos de manejar como posibles explicaciones. Y no somos analistas tampoco. Y no somos analistas, pero cobertura, efectivamente hay en la movilización de, en este caso, el no a la reforma. El otro día había, ¿no?, mucha bandera del Frente Amplio, lógicamente, se vendían incluso algunas. Había pins de no a la reforma y el tipo que te los vendía también tenía pins de cuarto gobierno, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí hay como una unión o un acercamiento que permite, con una movilización que no es partidaria al comienzo, tener una atracción sí, que te moviliza por lo menos. Claro, que el Frente encontró un tema del que agarrarse y enbanderarse atrás de eso, que por ahí hasta en lo que iba de la campaña no había logrado ver como un tema que logre cerrar filas detrás de eso, y fue como... Y aparte en este caso, una consigna. Obviamente es algo que convoca mucho a la juventud, pues tiene que ver con los derechos humanos, si se quiere, con el no a los militares en la calle. Algo similar, si se puede hacer la analogía, ocurrió en la elección pasada con el no a la baja. Claro, con la particularidad que en este caso ninguno de los candidatos apoya la reforma que impulsa la Rañaga. Sin embargo, el Frente es el que en este último pleno final se ha puesto atrás de la causa. Lo que pasa es, a ver, en el caso de la calle, sí, él es clarísimo en su postura de, primero, de no haberla firmado para que se impulsara el plebiscito, y segundo, de decir, yo no voy a votar la reforma, pero sí permitió que aquellos que quisieran dar la papeleta la dieran. Entonces, todas las listas de los blancos, uno puede ir y pedir la papeleta, no necesariamente está dentro del sobre de la lista. Sí, incluso la gente de la 404 que está repartiendo en la calle ofrece la papeleta. Sobran. Depende, hay como libertad del que quiera. Si alguno quiere sobrar, que sobre, si no quiere, que no sobre. Pero en la calle Pou no tiene como el estandarte de oponerse a la reforma como sí lo tiene. Pero porque él no puede tampoco hacer una campaña en contra de un compañero del partido, un líder cabeza de lista, que además supo ser su compañero de fórmula hace 5 años. O sea, desde ese punto de vista es mucho menos visible su posición contraria, a pesar de que es pública. El Partido Colorado, no tengo tanto conocimiento como para saber por qué no están haciendo campaña en contra. Me imagino que será una decisión de que cada agrupación haga lo que quiera. Los jóvenes del Partido Colorado se marcaron muy en contra. Hubo presencia en la marcha de colorados, también de blancos, o sea... Lo característico es eso del el embanderarse con la causa, que el único que se ha embanderado y así lo ha transmitido es el Frente Amplio. De hecho, Martínez y Villar, en cada uno de sus discursos de recorrida de campaña, también en este acto final, llevan el pañuelo, ¿no?, en el puño. Y en el banderazo de Parque Rodó, el llamado banderolazo por la Ola Esperanza, había una pañoleta gigantesca, también porque aprovecharon las dos cosas, ¿no? La bandera gigante del Frente y la bandera gigante del No a la Reforma. Claro, y ahí lo que se traduce o lo que se transmite básicamente es si vos estás en contra de la reforma, votá al Frente Amplio y viceversa. Entonces eso genera que quizá alguien que no estuviera tan cercano al Frente por otras causas o que no estuviera tan encantado con otras cosas, termine con el paquete, digamos. Bien, y por último, para cerrar, yendo más a la interna de los partidos, porque obviamente también es una elección ante todo parlamentaria, dentro de tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, ¿qué equilibrios internos vislumbran? ¿Hay algunas listas que se asumen que serán más votadas? ¿Cuántas bancas calculan? Eso también es una cosa que los dirigentes por estos días están sacándose chispas. ¿Cómo lo ven? De las últimas conversaciones que he tenido con dirigentes, manejaban una bancada más o menos de entre 10 y 11 senadores, y la aspiración, más que nada obviamente en el sector de la calle, o sea, en la lista de la calle, que es la de Aire Fresco, es a que Aire Fresco sea la que tenga la bancada más fuerte. Hay una diferencia que está bueno marcarla con las bancas de hace 5 años, o sea, que se fueron electas hace 5 años, y es que el sector Todos, que es el de la calle Pou, iba con listas espejo. O sea que todos los senadores eran los mismos para todas las listas, sin importar de la agrupación, salvo las de Alianza Nacional, ¿no? Sin embargo, para esta oportunidad no, todas compiten. Lo cual la calle también lo ha mencionado como un fuerte que creen que tiene de transmitir unidad incluso en la competencia, ¿no? Es como también esa estrategia. Entonces hay que ver cómo se arman con este nuevo escenario que ellos mismos resolvieron tener.
Pero básicamente esa es la aspiración. Hay que ver también qué pasa con la banca, que ahora quedó para Jorge Gandini, que iba a ocupar si la ganaba Carlos Moreira, que iba segundo en la lista de Alianza Nacional, liderada por Jorge Larrañaga. Hay que ver si al sector, a la agrupación en sí misma le afecta o no esto que sucedió, y eso puede trastocar. Y también hay que ver qué pasa con el sartorismo, que se vende, ¿no?, como la segunda fuerza por la votación que obtuvo en la interna, que fue el segundo precandidato más votado. Sí, hay que ver si consolida en una elección nacional. Hay que ver si lo consolida. A juzgar por la interna, sí es la segunda fuerza del Partido Nacional, pero hay que ver qué sucede y si le da para tener 1, 2 o más senadores. Y en el frente pasa algo similar en cuanto a tratar de consolidar tendencias que se vieron en la interna. Obviamente la que cuenta acá para la distribución de fuerzas es la votación nacional, y en el frente también con una nota al pie que es la distribución en el plenario, que es un capítulo aparte, y que aparte en las elecciones no siempre se habla de, bueno, después de las elecciones habría que rever la representatividad del plenario, y después... Un reclamo ante todo astorista, ¿no? Astorista y de los sectores que generalmente que son minoría en las bases. Pero bueno, eso, sacando eso del foco, evidentemente es otra incertidumbre más, ¿no?, rumbo a la estrategia del balotaje, cuál va a ser el peso de cada uno de los sectores. En el frente estiman básicamente entre 13 y 15 senadores, 15 sería mayoría en caso de llegar al gobierno, eso en el Senado, que con un 43-44% podría llegar a darse. Y bueno, ahí lo que está en juego, como decía, es la distribución y el peso de los sectores, en un escenario mucho más fragmentado en el frente, en cuanto a las alianzas, en cuanto a los grupos, mucho más centrados en los liderazgos. Tenemos un partido comunista que va con Andrái, con Cose, o sea que Cose no pertenece al Partido Comunista, pero que van juntos en un espacio. Busca dos bancas, claro, por lo menos. Que la ocupen ellos dos, ¿verdad? Exacto. Después tenemos el astorismo más clásico, que va solo con la Asamblea de Uruguay, que va Astori, después va otro con Rafael Michelini, otro después con Vergara y todo su grupo, que es un poco el liderazgo desafiante, ¿no?, en ese polo, que también tiene otros líderes como Álvaro García, Cristina Lustenberg, también está Fernando Amado, que está la incertidumbre de si va a obtener una banca o no tanto en el Senado, sino en diputados. Muchas figuras que además hacen su primera gran presentación electoral. Exacto. Vergara, García, Lustenberg. Cose. Siempre habían ido como detrás de el mismo Andrade, que había sido candidato a diputados, pero ahora es la cabeza del sector del Partido Comunista y ha logrado adhesiones incluso en la interna. Claro, y después, bueno, el MPP, que siempre ha sido la fuerza más votada en las nacionales, en esta elección también lo fue en la interna, que en las anteriores había sido la 711, que bueno, ahora un poco se vino abajo con toda la polémica de Sendik. Y bueno, lo que resulte de esa elección parlamentaria también va a influir y va a pesar en la estrategia del candidato, sobre todo no a la hora de pensar en ministerios, en pensar en un equipo de gobierno, que Martínez ha sido muy enfático en decir que él no tiene su propia manera de hacer ese juego, que no prioriza tanto los equilibrios sectoriales, aunque sí los tenga en cuenta, pero obviamente un mayor o menor peso del bloque, si se quiere, MPP, Partido Comunista. Sí, no me imagino que en caso de que Martínez sea gobierno deja al MPP afuera del gabinete como hizo en la intendencia. Exacto. No, es imposible pensarlo. Pero claramente va a depender también cuánto peso tenga en su gabinete la bancada que obtenga. Claro, para los blancos también, obviamente, que el escenario planteado en las listas puede cambiar dependiendo de si son o no son gobierno. De hecho, yo le preguntaba a Beatriz Argimón qué opinaba sobre el tema de la representación de las mujeres, ¿no? Si creía que iba a terminar habiendo más mujeres en el Parlamento o no, y ella me decía, bueno, si nosotros somos gobierno, hay que ver, o sea, porque como creen que en esta se les da, ¿no? Hay que ver qué termina sucediendo, porque movimientos seguro van a haber, cargos de confianza que pueden salir de los que ahora están postulándose para integrar el Parlamento, ¿no? Bien, cerramos entonces esta edición preelectoral de La Mesa Chica. Veremos qué dicen las urnas. A los que nos escuchan los invitamos a que sigan la cobertura que vamos a hacer el domingo. Los periodistas que siguen los candidatos van a estar desde bien temprano
siguiendo justamente a los presidenciables en la página web del Observador, elobservador.com.uy. Vamos a estar con un blog en vivo en toda la jornada, con los contenidos que se vayan generando, también con análisis. Así que los invitamos a que nos sigan el domingo en todas las plataformas, el lunes en la edición papel, también en la edición de fin de semana como la previa, en elobservador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.